Hemos estado hablando respecto a las obras de la carne. Si me pasas la primera diapositiva. Sí. Recordar lo que dice Gálatas 5, que es donde estamos tomando como base para nuestra reflexión de estos 3 meses. Dice el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, esto es lo más importante, es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí empieza la lista. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ya hemos estudiado, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, y ahora nos toca hechicería. Vean más o menos el orden en el que estamos. Estamos hablando de frutos de la carne, mucho que tiene que ver con la sexualidad, hemos visto ya, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego iniciamos con otra parte que tiene que ver con idolatría, hechicería. Terminará después enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Leemos juntos acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa es nuestra preocupación. Creo que tenemos que ir viendo cada una de ellas, porque de practicarlas, de ser una conducta habitual en nuestra vida, entonces estaríamos condenándonos a una situación sin Dios, que finalmente en eso consiste el reino, en la presencia continua de Dios en nuestra vida. Todos los presentes, todos los que sintonizamos esta presentación, pues queremos estar como parte de este reino de Dios, hacer que Dios sea el rey de nuestra vida, por lo que entonces la invitación es a dejar a un lado estos que son las obras de la carne. Hablemos de la hechicería. Vamos a iniciar con la hechicería en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 33. Habla de uno de los reyes malvados que tuvo Israel. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Cuántos años tenía el rey? 2. No era un pequeño, ¿ah? Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército del cielo y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Diferentes cosas que nos hacen reconocer que este rey cedió a cultos misteriosos, al ocultismo, a la hechicería, a la brujería. Vamos a ver muchos otros ejemplos más en el Antiguo Testamento. Tenemos en Éxodo 7 el muy conocido caso de los hechiceros del faraón, cuando Moisés viene y muestra como prueba del poder de Dios que su vara se convirtió en una serpiente, en una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Fíjense cuándo está dicho: en Isaías 19. Es decir, esta conducta del reino de Egipto continuó por más de 500 años. En la época del Éxodo, Moisés es portador de 10 plagas, las cuales fueron emuladas y repetidas, 3 de ellas por los hechiceros de Egipto. ¿Eran poderosos los hechiceros?
¿Se veían sus señales? Sí, era una realidad lo que estaba ocurriendo, pero Dios superó a esos hechiceros. Continuaron con su conducta de manera que 500 años después sigue hablando Dios a través del profeta Isaías para condenar la conducta de los adivinos, hechiceros, evocadores y adivinos que trabajaban en Egipto. Y vendré a vosotros para juicio, dice el Señor. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Quiero destacar para ustedes, hermanos, que la hechicería está colocada junto con pecados que nosotros diríamos son conductas habituales. ¿Como cuáles? Bueno, a lo mejor los que juran mentiras, los que defraudan, los que detienen en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero. Es decir, la hechicería es un pecado igual que los demás, en los cuales se demuestra no tener temor de el Señor. Eso lo dice Malaquías 3. Pero quise dejar de tarea para ustedes 3 historias. Apúntenlas, por favor, para que ustedes puedan leerlas en casa y ver los detalles más interesantes. La primera está en Levítico 10. Se las platico, estamos hablando de el pueblo cruzando el desierto y están en un momento muy interesante porque Dios les pidió con todo detalle que construyeran el tabernáculo de reunión. Y entonces tenían todos los elementos para rendir culto al Señor. Y les había dicho puntualmente en este libro de Levítico cómo lo tenían que hacer, de qué manera tenían que ir ordenando cada una de las acciones. Sin embargo, dice de los hijos de Aarón, los sacerdotes, en el tabernáculo y para Dios, Nadab y Abiú tomaron incensarios. Dios les había dicho cómo se debía encender el fuego del candelero de 7 brazos para ofrecerlo al Señor como su presencia. Pero dice que Nadab y Abiú tomaron incensarios y ofrecieron a Dios fuego extraño que Dios nunca les pidió. Se encendió la ira del Señor y la narración termina diciendo que la tierra se abrió y tragó a Nadab y Abiú. Fue muy condenable para Dios que estos sacerdotes que debían guiar al pueblo lo estaban haciendo a través de encantamientos, de rituales que no pertenecían al pueblo de Dios, que Dios nunca les había solicitado. Pero quizás ellos habían aprendido así en Egipto, quizás ellos habían visto que eso ocurría en otros pueblos y les pareció bien incluso ofrecerle a Dios algo que no era correcto a los ojos de Dios. Lean, por favor, Levítico 10 en su casa. También tendremos 1 Samuel 28. Y esta historia también la conocen ustedes con el título La adivina de Endor. Saúl, enloquecido en los últimos años de su reino, había reconocido que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Samuel ya había muerto. Así que la forma en la que Saúl podía encontrarse de nuevo con Dios se había esfumado. Y entonces les dice a los escuderos, a los cercanos, por favor búsquenme a una adivinadora, a una bruja, que pueda llamar a Samuel de entre los muertos, porque necesito su consejo. Y la historia narra cómo Saúl vio el espíritu de Samuel. Y Samuel le contesta. Y le dice, el día de mañana saldrás a la guerra y serán muertos tus hijos. Narrado en la Biblia, hermanos. ¿Se imaginan ese momento, esa misa, ese momento de medium y la aparición de esa imagen que no estamos seguros porque la Biblia no lo define claramente si fue Samuel el que se apareció, si fue una imagen, si fue parte de la locura en el corazón de Saúl, pero él escuchó esa declaración y ¿saben qué? Se cumplió.
porque al día siguiente, en la guerra, murieron sus hijos. Y la tercera narración de tarea es la de Balaam y el rey Balac. Números 22. El pueblo ya viene conquistando la tierra prometida. El rey Balac dice: he escuchado de este pueblo poderoso que salió de Egipto. Vienen con un Dios poderoso que viene destruyendo a todos. Por favor, háblenle a Balaam. Balaam era un profeta extranjero, para que maldiga a este pueblo. Así que era un profeta misterioso, ¿no? Era un profeta con mala reputación, porque le están llamando para que haga una magia negra, una maldición contra el pueblo. Lo interesante es que Balaam llega y en sus artes oscuras se encuentra con Dios, y Jehová se presenta ante él y le dice: ningún encantamiento podrá afectar ni a Jacob ni a Israel. Más vale que detengas tus maldiciones. Y este hombre oscuro se acerca con Balac y le dice: ni por todo el oro de tu reino maldeciré al pueblo de Dios. Interesantes historias, las cuales hablan de la realidad de este mundo oscuro, ¿sí o no? Lo primero que yo quería decir: la Biblia no lo oculta. La Biblia habla de que esta situación era una práctica continua en los pueblos extranjeros, pero también en el pueblo de Dios, porque se mezclaban, porque eso que Dios no quería que sucediera, los judíos lo fueron replicando, incluso sus reyes lo establecían dentro del templo de Dios. Y en las mismas historias podemos ir viendo cómo esta inclinación a escuchar las adivinaciones y a buscar entre los mediums alguna señal, pues era habitual aún entre los hombres importantes de la historia del Antiguo Testamento. La palabra que se traduce por hechicería en el Antiguo Testamento es kashaf. Esta palabra hebrea significa literalmente la que susurra. La idea, hermanos, es que la práctica era la intención de consultar a los muertos, y entonces hablaban con una forma distinta para que se viera misteriosa. Era un susurro. Ellos consideraban que los espíritus viajaban a un inframundo, le diríamos aquí en la cultura mexicana, era el Seol, y entonces como que los despertaban despacio, y tenían esa capacidad de hacerlo y podían llamarle. Entonces los judíos que no creían en la resurrección, porque no creían en la resurrección, ¿no? Algo les decía que había algo por ahí, que estaban ahí los muertos, pero que alguien que tuviera los poderes podía despertarlos susurrando para que viniera y les hablara de cosas futuras, les hablara de las decisiones que se tenían que tomar o cómo podían influenciar la circunstancia a su alrededor. Entonces, practicaban el kashaf, la búsqueda de manipular los tiempos o las personas. Bueno, finalmente, dos momentos en el Antiguo Testamento. Estos son Jeremías 27, Daniel 2. Estamos en Babilonia. Y vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Jeremías está viviendo un tiempo difícil en el que el pueblo contumaz y rebelde no escucha a Dios, pero hermanos, curioso, están llenos de profetas. Lo repito, Jeremías despierta a su servicio a Dios en un tiempo en el que le dice: Señor, es que ve el pueblo, está perdido, no me escuchan, no quieren escuchar tu voz, les encanta oír lo que les dicen los otros profetas, porque los otros profetas que no escuchaban la voz de Dios tenían palabra para ellos. ¿Fui claro en lo que dije? Y se les amontonaban porque eran agoreros y porque les decían cosas que sonaban bien, como por ejemplo:
no deben servir al rey de Babilonia. ¿Era palabra de Dios o era forma en la cual ellos política y religiosamente querían influir sobre el pueblo? Pues ese era lo segundo. Y entonces les decían cosas, en otra porción dice, que endulzaban su oído y la gente se acercaba. Pues Dios le dice a través de Jeremías, no los escuchen. Son profetas, sí, les pone ese nombre, pero les coloca también en la posición de adivinos, soñadores, agoreros, encantadores, que les engañan para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. No les están dando mi palabra, los están perjudicando. Traducción simple. Daniel 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y ustedes conocen el resto de la historia. Ninguno de ellos supo interpretar el sueño del rey, a excepción de Daniel, que era agorero, era divino, era un hechicero. No, él simplemente le dijo, Señor, yo no puedo hacerlo, pero el Dios del cielo tiene el poder para interpretar tus sueños. Y el sueño significa eso. Y el más poderoso mensaje profético en el libro de Daniel es interpretado por Daniel o por Dios. La circunstancia es diferente. Bueno, ese es el antecedente de lo que es la hechicería en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer un intermedio. Número 1. 3 niveles de hechicería con los que tenemos que tener cuidado con ellos. Le quiero llamar al primer nivel de la hechicería, abrir puertas. Esta es una primera parte. Es aquel que por curiosidad quiere consultar lo desconocido. ¿Nos ubicamos? ¿Nos damos cuenta que es un peligro constante? ¿Se ha sentido, ahora una pregunta más directa, ¿se ha sentido usted atraído, interesado, cuando menos llamar la atención si será cierto o no eso? Y entonces abrimos la revista quizás hacemos el clic en el botón, quizás nos llama la atención porque va a haber una plática por ahí que van a hablar de hechicería. Vamos a ver de qué se trata. ¿Será cierto? Cuando nosotros nos empezamos a preguntar y queremos conocer algo de ese mundo espiritual desconocido, entonces tenemos que ver que ahí hay puertas. Primer consejo, no las abras. No las abras. ¿Por qué? Porque no sabes qué hay. ¿Habrá algo, hermanos, que acabamos de leer? Pero no sabemos qué es. ¿Y cuál es el consejo de Dios? No los consultes, no escuches, no hables, no digas, no abras la puerta. Segundo nivel de la hechicería, seguir el camino. Los hechiceros, y quiero decir algo para que vean qué tan cercano está a nosotros esto. Hace unos días terminó la feria del libro aquí en Cuauhtémoc. No sé cuántos de ustedes supieron que una de las conferencias fue de una influencer que escribió un libro acerca de su propia historia. Ella se presentó como una bruja y se llenó el lugar de jóvenes. Y ella les habló de cómo desde muy jóvenes ella empezó a manifestar algunas capacidades oriunda de la Ciudad de México, llamada la atención a que algunas cosas sucedían. Alguien le dijo, ve con los maestros. Y entonces se fue a Catema. Y ahí se inició. Y ahí empezó a aprender las artes de la brujería. Y entonces ella dice cómo ha venido funcionando eso y cómo ella se siente un instrumento para ayudar a los demás a resolver situaciones complicadas. ¿Sonó atractivo para los jóvenes esto? Por eso es un influencer y tiene miles de seguidores en internet. Pero quiero darme un pasito hacia atrás. ¿Qué fue lo que ella hizo? Tuvo curiosidad. Y luego abrió una puerta. Y después siguió el camino. Y en su exposición, según una persona que estuvo presente, explicó, mi primer encuentro fue el tarot. ¿Saben cuántos lugares hay aquí en Cuauhtémoc? Está lleno, hermanos. En todas las colonias hay lectura del tarot. Y la gente abarrota esos consultorios. Y nosotros parece que lo tenemos como ajeno.
como que no sucede. Y ella dice, y elegí el camino de tal. Y me encontré con el mago fulano. Y entonces él es mi iniciador y él es el camino. Y entonces es una profesión. Y entonces tienen que ir aprendiendo. Y entonces tienen que ir subiendo de niveles. Voy a decir algo. En la pasado reciente, uno de los grandes libros que llegaron a los jóvenes y que se hicieron películas famosas, habla de un joven hechicero. Harry Potter. No es casualidad que todo suceda en una escuela y que va avanzando de niveles hasta convertirse en el gran hechicero. Así que cuidado, porque esto es una invitación y si abres la puerta, lo que sigue es seguir alimentándote y seguir creciendo y seguirte haciendo un experto en esto. Y ese camino te va a llegar al tercer punto de la hechicería, que es sentir que tienes un don que puedes utilizar para manipular, quizás para servir con esos dones a otros, pero en realidad te coloca en una posición donde es una obra de la carne. Te sentirás superior a los demás y con la capacidad de manipular poderes para poder ponerlos al servicio de los demás. Bueno, cerramos este primer paréntesis de pausa y vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Fíjense hasta dónde me estoy yendo, hermanos. Es hasta Apocalipsis. Hablará de los fines de los días y estará hablando de la hechicería. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia. ¿Ya nos ubicamos? Oh, Babilonia, ¿qué? Matas a los profetas. Y esta es la parte de la caída de la gran Babilonia. Dice, la gran ciudad y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Este es el importante. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Yo quiero subrayar esa parte. La gran Babilonia significa la ciudad de la gran confusión en los últimos tiempos. A ver si alguien le dice algo a esto. Dice, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Este es un mensaje profético, hermanos, y está en la Biblia. Y nos está diciendo quizá que en los últimos tiempos habrá una gran confusión. Y yo veo muy real esta historia actualmente. Basta con ver algunas de las historias y decimos en qué gran confusión estamos viviendo. ¿Y quiénes procesan, quiénes invitan, instan a esta confusión, hermanos? Los grandes poderes económicos, los grandes poderes mediáticos, nos están hablando de cosas misteriosas, diferentes, difíciles de comprender para algunos, pero tan sutiles y tan fáciles de adoptar por otros, que sus hechiceros, en este término del susurro, de la búsqueda de las cosas mágicas y ocultas, esos hechiceros están engañando a todas las naciones. Apocalipsis sigue diciendo, otro texto. Apocalipsis 21. Ya estamos en el final de los tiempos. Ya ha venido Jesús, Apocalipsis 21. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez, igual que en el Antiguo Testamento, la hechicería está como parte de un listado de otros pecados. No quiero decir que es más que otros, ¿ok? Pero está en el mismo nivel y está hablando de la destrucción última. Y Apocalipsis 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, falta el siguiente verso, será deshecho. Sí.
Estamos hablando del Nuevo Testamento y quiero terminar nada más con Santiago capítulo 3, que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Me estoy refiriendo a esta capacidad de la búsqueda de lo que no es Dios. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Tres características. Primero, y lo que ahorita lo voy a reforzar con alguna otra frase. A veces nosotros veremos que todos estos movimientos son solamente sabiduría terrenal. ¿Qué es? Lo hemos visto y nos da risa y nos cuestiona por qué la gente cree eso. Porque se para el adivino y dice, estoy escuchando una voz, un nombre con M, un nombre con M. María, dice, sí, María, sí, ya lo entiendo bien, María. ¿Se han visto esas ridículas maneras de manipulación? ¿De dónde viene esa sabiduría? Terrenal. Podríamos decir, ¿son verdaderos hechiceros? No, son, ¿cómo le diría usted? Charlatanes. Pero a veces nosotros solamente nos quedamos con esa parte. Digamos entonces que si vamos a atender a la hechicería, veamos que muchos son engañadores, son charlatanes, son mentirosos y nosotros podemos decir, no, hombre, eso está mal. Pero hay otra que es una sabiduría animal y quiero ponerla en otro contexto. ¿Sabe qué, hermanos? El animal se dirige por instintos, no piensa, no tiene conciencia. Y muchas de estas artes curiosas se guían por una sabiduría que busca su propio beneficio, aún en contra de lo demás. ¿Y habrá algo cierto en ello? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando la divina susurró, una imagen se presentó ahí. Cuando los hechiceros tiraron sus varas, se convirtieron en culebras. Hay algo ahí. Y podemos encontrarnos con alguien que tenga algún instinto que nosotros desconocemos. No nos dejemos fascinar por esto. ¿Habrá quienes tengan otro tipo de poderes que nosotros no entendemos? Seguramente sí. Y la última, diabólica, no voy a mencionar mucho más. Pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, dijo el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Entendiendo que hay poderes, principados, señores, autoridades de las tinieblas, que por ahí están. ¿Tendremos nosotros que entenderlo? No, cierra la puerta, no es de tu incumbencia. Esa es la orden de Dios. No investigues, no busques, no pienses, no digas, porque esa parte está reservada, no es tuya. Probablemente exista, pero no permitas que la curiosidad te permita llegar a esa sabiduría, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, amable, pacífica, y es la continuación de esta parte de Santiago capítulo 3. Curiosidad. ¿Saben qué palabra se traduce por hechicería? ¿La están leyendo? No sé si se alcanzó a ver, pero se las voy a decir. La palabra griega que en el Nuevo Testamento se traduce por hechicería es farmakeia, de donde viene la palabra farmacia, fármaco. Entonces, en el Nuevo Testamento ocurrían cosas diferentes. Tenían más la influencia griega y aquellas agoristas, aquellas que consultaban el oráculo, normalmente lo hacían bajo los influjos de algún fármaco. ¿Ok? Suena algo parecido a nuestra actualidad, ya se va encaminando, ¿eh? Y entonces, ya un poquito volando en su imaginación, empezaban a transformar y empezaban a decir, y sonaba tan fuerte que entonces la gente le daba crédito a aquellas mujeres que practicaban la farmaquería, hechicería. Bueno, vamos a concluir con situaciones muy prácticas. ¿Hay hechicería en tiempos modernos? Vean lo que sí, y hay mucha más de la que nosotros nos imaginamos. Pero quiero hacerles dos preguntas antes. ¿Consideran ustedes que es un arte cierto o es charlatanería?
Probablemente el 99% de las cosas que nosotros podemos ver sea charlatanería. Pero lo otro también existe. Si no, la Biblia no mencionaría. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Por qué nos vemos tan atraídos hacia estas prácticas? Porque es emocionante. ¿Es emocionante? Es desconocido. ¿Es misterioso? ¿Es oculto? ¿Nos atrae el poder? ¿Obra de la carne, hermanos? Si se fijan, ahí hay muchas cosas. Quiero saber lo que otros no saben. Quiero entender, quiero manipular, quiero lograr mis cosas, aún a pesar de cualquier consecuencia que pudiera tener. Entonces, es en realidad una búsqueda muy carnal, exageradamente pecaminosa, cuando nosotros nos acercamos de esa manera. La hechicería, primero, es una velada forma de idolatría. Voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos entender la idolatría como aquel que, queriendo agradar a Dios, reduce la grandeza de Dios a un objeto. Eso es idolatría. Pero ahora nosotros no solamente tenemos un objeto y estamos tratando de venerar a Dios, sino que ahora tenemos la idea de que hay otros poderes aparte de Dios. Y les damos una capacidad mayor y entonces tratamos de encontrar esos poderes y les rendimos culto porque creemos que tienen poder para lograr aquello que nosotros les queremos pedir. Eso es hechicería. Es la búsqueda de manipular lo espiritual. Voy más cercano, hermanos. Primero, una crítica a algo que criticamos normalmente en las iglesias cristianas respecto a lo siguiente. ¿Por qué prender veladoras a alguna imagen? Sería bueno investigar. ¿Por qué el culto se acompaña de un fuego acompañado de velas? ¿Lo habla la Biblia? En ninguna parte. ¿Por qué el objeto hay que traerle alguna amuleto? Le ponemos agua, le ponemos monedas, le ponemos cositas. ¿Por qué? Porque parece un ritual. Pido una disculpa, pero parece un ritual. Tendríamos que investigar por qué hacemos todos esos detalles, por qué ponemos de cabeza. Estamos tratando de manipular un poder. Si lo tuviera, quiere decir que yo soy el que tengo un poder sobre ese ídolo para que me haga el favor o para que me conceda aquellas cosas que yo quiero. Pero esto, hermanos, es solamente criticable para nuestros hermanos que hacen eso. Yo creo que dentro de las iglesias cristianas hay otro tipo de hechicerías y que podrían ser todavía más peligrosas. Vamos a ver cuáles son la búsqueda de manipular lo espiritual en el mundo cristiano. Queremos soluciones fáciles y mágicas, por eso nos llama tanto la atención. Es una manera de ostentar el poder e influir en los demás. Nos han engañado con esta idea de que hay magia blanca y magia negra. ¿Saben ustedes la diferencia entre ellas? La magia negra quiere dañar al otro, pero si utilizas magia blanca, tú puedes regresar esos hechizos malvados. Y entonces eres una buena bruja. Es un buen brujo, porque le resuelves el problema. Los malos son los negros, ¿sí? Es más, nosotros magos blancos hasta aceptamos a Cristo y la Virgen y Dios es todopoderoso. Y está en nuestro ritual. Y entonces decimos, bueno, pues entonces si hablan de Dios, entonces, bueno, pero ¿es respetable esa forma de pensar? Pues no, porque el pecado consiste precisamente en la confusión que nos genera. Obtener nuestros propios deseos. ¿Cuáles son las principales búsquedas para una persona que practica la brujería? Quienes se acercan, lo que están buscando es amarres. ¿Cuánto te cobro por un amarre? ¿Y qué es un amarre? ¿Usted lo sabe? No sé cuántas personas, hermanos, van a esos lugares para hacer cosas extrañas para lograr el amor de alguien que no le favorece. Y si lo dejó, entonces le voy a hacer una brujería para que nunca le vaya bien en la vida. Mis relaciones fracturadas, mi búsqueda de ser aceptado, me lleva a buscar un hechizo. O quiero que mi negocio prospere. Háganme una limpia porque todo lo que hago me sale mal. Quiero finalmente que haya prosperidad en mi vida y entonces
yo busco estas artes ocultas. O el poder, ¿verdad? Busco algo, me dicen que tome, que haga, que brebaje, qué cosa ponga, qué ritual extraño pueda hacer para que entonces las cosas me vayan bien. Es oculto, es misterioso, es interesante, es diferente y es a veces muy sutil. Ahora sí, vamos a lo que tiene que ver con nuestra vida como cristianos. Es increíble la, los desvaríos que están ocurriendo en algunos grupos que se ostentan como cristianos. Quienes caminan al frente, gritan y lo vi como un chiste, hermanos. Decía abajo, no sé si alguno de los hermanos lo puso en el... Dice, si tu pastor no unge de esta manera, yo no voy a tu iglesia. Y le da una patada a uno para que se caiga. Y hacemos cosas y soplan y se quitan el saco y avientan el saco porque tienen el poder para que el espíritu, no creo que el Espíritu Santo funcione así. En ninguna parte de la Biblia se habla que nosotros podemos manipular a tal grado el Espíritu Santo. Y entonces, con una voz así como medio sudamericana, nos hablan de un lugar donde va a bajar el arca de la alianza. Y entonces en medio culto la gente se cae y suena el chofar, un cuerno de carnero, y entonces empieza a venir un arca de la alianza, porque si la alcanzas a tocar, entonces prosperidad vendrá para tu vida. Fuimos a Nazaret, anduvimos en Tierra Santa. Entonces, los que quieran, aquí tenemos algunas pequeñas porciones de agua de Jordán, llévalas a tu casa y te va a bendecir. Te ven las astillas de la cruz de Cristo. Artes mágicas, amuletos, ¿de qué se trata, hermanos? El medio culto cristiano, de veras, el más peligroso, porque es el más sutil de todos, es decretar o declarar. Es la palabra más utilizada entre los grupos pseudo cristianos, y lo voy a decir con todas sus letras, porque ninguna parte de la Biblia nos habla de que estamos invitados a decretar o a declarar por fe. Dilo, como esta idea de que el universo va a confabular para que se logren tus deseos. Eso jamás lo enseñó Jesús. Nunca vemos a nuestro ejemplo supremo Cristo hacer este tipo de declaraciones mágicas o frases que parecen más bien encantamientos. En el nombre de Jesús. El poder que hay en la sangre de Cristo, y hasta hacemos elementos teatrales. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros queremos ostentar el poder y creer que nosotros tenemos la capacidad de ordenar aquello que no tenemos fuerza para hacer. Uso y abuso de los dones espirituales. Venga a ver al hermano tal, viene el predicador sutano, el ministro tal, que cura todo tipo de enfermedades. Venga por su milagro. Y entonces aquí oramos y hacemos algún otro tipo de ritual. Lo quiero decir ahora muy cercano a nosotros, hermanos, de esta denominación. Hay quienes se han acercado y me dicen, ora por mí, hermano. Claro que sí. No trae aceite. La Biblia habla de aceite de unción. Por aquí. No traigo aceite, pero Dios es el mismo Dios con aceite o sin aceite, hermano, de veras. ¿O está teniendo usted confianza en el aceite? De veras. No, pero nos encantan las cosas. Somos idólatras por naturaleza. Queremos ver, queremos tocar. ¿Jesús qué dijo? Bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque si creemos lo que vemos, no es en realidad la fe que Dios nos está pidiendo. Y entonces estamos usando y abusando de posibles dones espirituales. ¿Hay jerarquía en los iniciados, hermanos, en el mundo cristiano?
Yo estoy aprendiendo del hermano fulano, hombre, el hermano fulano es como si fuera décimo dan. Que el Señor tiene cinta negra y no sabe todo lo que sabe el hermano. Y cuando habla el hermano utiliza formas y maneras y hasta parece que se oscurece y le pone música. Estamos confiando en el hermano, estamos confiando en el poder de Dios. No hay cristianos de primera y cristianos de segunda. No hay pastores más poderosos que otros. Si ora el que ore, llame a los ancianos de la iglesia, dice Santiago, y que oren por él. ¿Por qué? Porque es el poder del Señor. Porque es nuestra fe en Dios la que va a lograr que nosotros estemos contentos de la gracia de Dios en nuestra vida, de la voluntad de Dios en nuestra vida, y no de decirle, Señor, estoy haciendo todo este ritual para forzarte, para jalarte el brazo, para que tú hagas lo que yo digo. Es idolatría, es hechicería. Exagerada espiritualización de todo lo que nos rodea. Todo lo vemos con un nivel de espiritualización y entonces agua bendita, ungimos los lugares, soplamos porque a lo mejor hay algo aquí en el ambiente y entonces hagamos un culto donde vamos a hacer guerra espiritual. No sé de dónde sale ese término de la guerra espiritual que jamás está en la Biblia, mucho menos cantando. Yo creo que nuestra guerra espiritual está dentro de nosotros, al servicio de Dios. Porque las obras de la carne se oponen a la obra del Espíritu. Y nosotros tendremos entonces que buscar que la espiritualidad de nuestra vida nos acerque a Dios, que reduzca nuestras intenciones, nuestra intencionalidad y busquemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y finalmente, como si nosotros pudiéramos bendecir o maldecir, como si tuviéramos esa capacidad. Y lo estamos haciendo al interior de las iglesias. Estamos, sin saber del nombre, practicando la hechicería. Es muy común, hermanos, quizás lo hacemos como esta parte del Antiguo Testamento, buscando de manera sutiles a través del susurro. Quizás otras más burdas, como la farmaqueia, que nosotros ahora buscamos algunas cosas que nos permitan vivir experiencias espirituales. Con esto termino. Vamos a un retiro espiritual. Hay quienes hasta ponen incienso para que estés respirando y no comas durante 8 horas y luego abre un predicador con música. Y andas más drogado, hermano, que el contacto con Dios. Esa farmaqueia hay que tener cuidado. Porque todas estas sensaciones carnales, corporales, que pueden venir después de un culto estridente, pueden ser confundidas como un mensaje de Dios. La bruja de Endor, pero no somos llamados a confusión. Nosotros somos llamados a claridad en el cual en nuestra vida diaria nos podamos encontrar con el Señor. No busquemos, hermanos, que aparezca una luz del cielo. No pidamos al Señor alguna señal, porque quizás aparezca, ¿eh? ¿Entendieron lo que quise decir? Y entonces confiaremos en la señal. Y cuando la señal no esté, o si la señal no es de Dios, ¿en qué debemos hacer, hermanos? Pues debemos de confiar en el Señor. 3 niveles de hechicería, 3 consejos para evitarla. Y con eso terminamos. El primer consejo. Si la primera parte era no abrir puertas, lean lo que dice Juan capítulo 10. Yo soy, ¿queremos conocer el mundo espiritual? Cristo es el camino. El único. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Estaremos seguros si el camino que nosotros buscamos lo hacemos a través de Jesús. El ladrón, ¿saben a quién se está refiriendo? No viene sino para hurtar, matar y destruir. No abras esas puertas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si algo nos puede generar curiosidad, gusto, deseo de abrir esta puerta, que sea la puerta de Jesús que nos lleva al Señor.
La segunda parte es un camino, hermanos, es una iniciación, es un discipulado. Bueno, Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si queremos leer aquella otra porción de Santiago, porque el grupo es un medium. ¿Qué significa el término medium? Mediador. Pues nosotros no tenemos más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así que si nosotros queremos tener una iniciación y un acercamiento y una guía, ese camino, la verdad y la vida, no hay otro sino Jesús. Si a mí me conocieras, conocerías a mi Padre, y de hecho lo conocen ya, así como termina Juan 14. La última parte, hermanos. Es el Salmo 28. El Señor es mi poderoso protector. Me pasó decir algo y ahorita iba a cometer yo la misma equivocación. Repítalo conmigo. El Señor es mi protector. Es una práctica muy común actualmente. Como si las palabras que decimos tuvieran un poder. Tengo la palabra, viviré por ella. Han escuchado a los predicadores que hacen que la gente repita, dígale el que esté enseguida. ¿Cuál es la intención? Si la intención es que el mensaje quede mucho más claro, bienvenido. Pero si la idea es que en lo que estamos haciendo y en lo que estamos diciendo hay un poder especial, creo que nos estamos equivocando. El Señor es mi poderoso protector, en Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré, daré gracias al Señor. El Señor en la fuerza de su pueblo es ayuda y refugio de nosotros. ¿Necesitamos algo más, hermanos? Necesitamos que la gente se acerque a nosotros para que nosotros lo podamos bendecir con nuestra espiritualidad y nuestra fe. No, que se acerquen al Señor. Nuestro trabajo es mostrarle a la gente el camino y el camino está en Dios. El Señor es mi protector. Y finalmente contestemos, hermanos, ¿en quién confía nuestro corazón? ¿Necesitamos algo más? En Él está satisfecha mi alma y ojalá que esta pueda ser la garantía que nos evite caer en el peligro de la hechicería. Dios les bendiga.